Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para nosotros estar aquí. Entonces agradecemos mucho pues, la confianza de Uniscape y de la Universidad de Coruña por contar con nosotros. Y bueno, nuestra propuesta está centrada en una zona rural de Galicia, pero que puede entrar en diálogo con la propuesta de Roberto, de Xulia también, aunque la perspectiva de análisis y la aproximación es un poco diferente. Nosotros tampoco somos arquitectos ni paisajistas y bueno, por eso pues tenemos una perspectiva concreta y particular, la mía desde el ámbito de la historia y Lucía desde el ámbito del turismo y del patrimonio, pero bueno, creemos que también son relevantes para generar un debate más completo y más rico, ¿no? en torno a nuestras investigaciones. En este caso, pues nos centramos en los paisajes culturales y heredados en Abeiga y en los modelos de gestión que se están poniendo en práctica, porque es una zona bueno, con un nivel de despoblamiento muy alto, pero que conserva, que mantiene pues, una riqueza muy grande en términos pues, ecológicos y ambientales, ¿no? Bueno, para que nos situemos sobre el mapa, pues bueno, vemos ahí el área y vemos las comarcas. Estamos hablando de la comarca de Valdeorras, en el sudeste de la provincia de Ourense. Esa parte rosa que vemos hacia el final, ¿no? Es decir, que estaría en el límite ya con Zamora. Y bueno, eso es relevante por un par de cosas que vamos a comentar también después. Como decíamos, pues una zona de un valor ambiental, ecológico y cultural muy grande. Queremos resaltar que son paisajes muy humanizados, incluso las montañas en Galicia son paisajes muy humanizados, donde pues, la gestión de las comunidades locales llegó hasta prácticamente los picos, ¿no? Más altos, y hablamos de una zona pues, con las mayores altitudes, bueno, 2127 metros, Pena Trevinca, 2100 metros, bueno, Pena Surbia, Pena Negra, y con un capital simbólico pues, particular también por el hecho de ser zonas de montaña, ¿no? Por otra parte, y en relación con esto, bueno, la gestión y el aprovechamiento es difícil porque el proceso en el que está inmersa esta zona demográfico es terrible. Es decir, no es grave en el nivel en el que podemos estar hablando, por ejemplo, en otras zonas del rural, nada que ver con Vedra, que es una zona aún hoy en día, ¿no? muy poblada. Vemos aquí pues, esta gráfica, ¿no? Vemos que el descenso es constante a lo largo del siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, y que en los últimos años pues digamos que la población parece que se estabiliza, pero bueno, en cifras bajísimas, con una edad media, ¿no? De la población de este municipio de Abeiga altísima, es decir, casi 60 años, y una densidad de población pues, que supera por poco los 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, para que nos hagamos una idea de lo complejo que es gestionar y analizar pues, estas áreas, ¿no? Que son, en fin, que son paisajes que siempre muy humanizados, pues hoy en día la situación, el abandono es un término, ¿no? Que hay que tener en cuenta e integrar en nuestro análisis. Y un 30% de personas viven en la capital municipal, es decir, que 29 pueblos que existen, parroquias que existen en este municipio, cuentan con muy pocos habitantes. En este sentido, también es relevante, en relación con lo que comentábamos antes, que la gestión, es decir, el 56,4% del territorio, es propiedad comunal, es decir, son montes comunales que son gestionados hoy en día por las comunidades de vecinos. Es decir, es una figura característica, bueno, que pervive en Galicia y bueno, también en el noroeste ibérico, sobre todo en el norte de Portugal. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque la gestión que se realice en estos paisajes tiene que ver también con las posiciones y con las perspectivas que tiene la población local. Y casi un 50% área protegida, ¿no? Zonas de especial conservación y zonas de especial protección de las aves. En este sentido, aquí vemos bueno, un mapa extraído de un trabajo de Corbella y Crecente, que, bueno, que se aproximan desde la ingeniería forestal y desde el análisis en general del rural en Galicia. Y entonces vemos que la zona sudeste de Galicia pues, tiene, es decir, es un rural, paisajes rurales abandonadas, y no queremos decir en un proceso de reforestación con pinos, eucaliptos, como son otras zonas, sino abandonadas al matorral y, bueno, y a lo que va surgiendo, ¿no? En cambio, bueno, vemos también pues, las tres áreas, ¿no? Una pues, más
agraria, ganadera y de repoblación forestal y otra más urbana, ¿no?, en Galicia, y esa parte del este, en Ourense, pues, en fin, en esta situación, ¿no?, que lleva pues, a las instituciones también a tener que pues, poner en práctica una serie de acciones que ahora introducimos y comentamos brevemente, porque bueno, si no nos extenderíamos mucho, las percepciones también de la población local a este respecto, porque si no se fija población en estas zonas, es imposible gestionar también estos paisajes y esta memoria y esta cultura, ¿no? Vale, en relación al área en la que nos encontramos, pues nos llegamos a tener unos objetivos principales, ¿no? Lo que queríamos principalmente era analizar los modelos de gestión que se estaban llevando a cabo y se están llevando a cabo en relación con la percepción de los habitantes. Porque, bueno, entendemos que si estos, los habitantes de esta área, si no cogen como suyo el modelo que se está a llevar a cabo de gestión en Aveiga, en este caso, pues no tendrá éxito en ninguno de sus ámbitos. Asimismo, lo que entendemos el paisaje como el resultado de una construcción que se hizo a lo largo del tiempo, tanto de elementos culturales como naturales, como históricos, por lo que para entender esos paisajes lo que quisimos fue, para saber, vamos, su proyección actual y futura, quisimos saber también cuáles eran esos procesos y acontecimientos que han marcado, que han dejado huella y que nos han dejado ese paisaje heredado. Para esto, me voy al gallego sin querer a veces, establecemos diferentes etapas, ¿no?, de análisis, que están todas interrelacionadas. Entonces, primero lo que hicimos pues, fue un análisis de los trabajos sobre gestión de áreas de montaña, también analizamos todos los datos relevantes sobre el ayuntamiento en cuestión, como es tanto datos demográficos como usos del territorio, como los acontecimientos que han ocurrido y demás. Y también nos hemos centrado en proyectos que han hecho, que han desenvolvido en ese territorio, en Aveiga. De hecho, Juana de Vega ha hecho algunos seminarios allí, la Escuela del Paisaje de Juana de Vega. Y además intentamos determinar cuáles eran esas acciones que se llevaron a cabo por parte del ayuntamiento para dinamizar el territorio, en cierta manera, para fijar población. Y esto lo hemos hecho, hemos marcado una franja desde el 2015. Entonces, a partir de todos estos datos que fuimos recopilando, también, bueno, nos hemos documentado acerca del significado cultural de la montaña, porque la montaña, bueno, sabemos todos que tiene mucho significado a nivel literario, artístico y demás. Y pues lo que os decía, a partir de toda esta información hemos diseñado un programa de entrevistas y hemos entrevistado a 10 personas. Elegimos diferentes perfiles que están según su vinculación y experiencia vivida en el territorio y también según diferentes edades para obtener la mayor parte de las percepciones, vamos. Bien. Esta fotografía es bastante significativa, es el valle del río Meladas y podéis ver cómo al fondo la vegetación está colonizando lo que era, bueno, pues un espacio puramente agrario, ¿no? De hecho, históricamente, pues este territorio, Aveiga, sus paisajes, el territorio más bien era dedicado a una ganadería extensiva. En cambio, en las últimas décadas, el gobierno local ha estado centrando sus esfuerzos a cambiar esa economía, porque dadas las circunstancias ya no apenas hay granjas, y entonces han estado pues, invirtiendo sobre todo en el turismo. Entonces, según las políticas, hemos detectado 3 tipos, los hemos dividido en 3 tipos y están todas relacionadas también. Una de ellas son esfuerzos dirigidos al turismo, otra al sector primario y otra al housing, pusimos ahí, bueno, al proyecto Revivienda, que después lo explicaré. En cuanto al turismo, están creando una marca muy fuerte gracias a que tienen en parte en las mayores altitudes de Galicia, ¿no? Entonces se llama Trevinca, por cierto, el área protegida y el área donde desenvuelven toda la marca y todo el proyecto del plan de dinamización turística. Y
lo venden como un territorio natural, virgen, para practicar sobre todo senderismo, excursiones de montaña. Y además intentan diversificar esa oferta turística con la creación del Observatorio Astronómico, porque desde 2015 han obtenido el sello de Destino Starlight también. Entonces, toda esta política del plan de dinamización turística se ha llevado a cabo o ha comenzado, como en otras áreas rurales de Galicia, con los planes europeos, los fondos LEADER y demás. Y hoy en día siguen apostando por este sector económico. Entonces, las principales percepciones, para no extenderme, hemos detectado que había una división, ¿no?, entre nuestros entrevistados. Evidentemente, esa división viene dada a según la vinculación que tienen con el turismo como en una economía o no. Entonces, ahí hemos recogido, bueno, algunas frases de nuestros entrevistados, pero bueno, en general lo que nos transmitieron ha sido que, bueno, principalmente un espacio protegido sí que es un plus a la hora de vender un territorio en el ámbito del turismo, pero es negativo a la hora de los habitantes del lugar, porque están muy limitados al uso del territorio, no pueden hacer lo que antes hacían. Entonces, el siguiente bloque de acciones están dedicados al sector primario. Estas acciones estuvieron sobre todo enfocadas a la creación primero de cursos de formación para luego posterior colocación en determinado trabajo que tuviese que tener relación con el territorio, como es el caso de la miel. Han creado el proyecto de la miel, han formado a los habitantes que quisieron ser partícipes, crearon la infraestructura necesaria para envasar la miel, crearon una marca que está muy vinculada también a la marca turística, siempre la palabra Trevinca está presente. Y bueno, también hay otros proyectos dentro de este bloque, que es como la Fava Loba, una de las últimas ideas que han surgido del último seminario de actividades económicas en el paisaje de montaña, que ha tenido lugar en Aveiga. En general, las percepciones de los habitantes es bien, vamos, hay una mayor aceptación. Y bueno, esto también en parte viene dado que ellos son parte de estas acciones, ¿no? Son un actor activo, vamos. Aún así no podemos sacar grandes conclusiones porque están todavía en una fase incipiente. En el tercer lugar, el programa Revivienda se centraba, bueno, pues en el apoyo económico para la rehabilitación de las casas abandonadas y además una forma de fijar población, ¿no? Y según, en principio se han renovado 10 casas y según la población donde estuviesen eran más barato o más caro. El 30% de los habitantes de Aveiga están en la capital municipal, entonces el alquiler más caro sería ahí, mientras que el alquiler más barato sería pues, en las aldeas más alejadas. Si seguimos. Bueno, ahora ya. Sí, en relación con esto, bueno, percibimos que las opiniones claramente están relacionadas en gran medida con la memoria y con su proyección sobre el paisaje y con una serie de cuestiones que tienen una vinculación muy clara también con el paisaje, es decir, la minería de Wolfram, la represión franquista, la construcción de un embalse en Prada y la migración. En este sentido, por poner un ejemplo concreto, ¿no? La migración, es decir, influye sobre el paisaje en varias dimensiones, es decir, influye en el abandono, ¿no?, de estos paisajes cuando la gestión es de las comunidades locales, pero también influye cuando regresan, pues en las casas que construyen, es decir, en los proyectos que traen. Entonces son cuestiones que hay que analizar y que claramente dejan su marca en el paisaje. Son 4 temas que las personas relacionaban cuando les preguntábamos sobre su proyección sobre el territorio, sobre lo que veíamos, ¿no? Nos hablaban de las cuevas donde aún quedan inscripciones de las personas de la guerrilla y de los fugidos, ¿no?, que llamamos aquí en Galicia, las personas que se escaparon después del golpe de Estado del 36, la construcción de una presa y que anegó un pueblo, en fin, que sus habitantes aún siguen gestionando montes comunales.
Entonces son cuestiones muy relevantes que no están en ningún momento incorporadas por parte de las instituciones a la hora de comentar o de vincular pues, las proyecciones, ¿no? y lo que aporta, es decir, el turismo, por ejemplo, vincularlo con estas perspectivas más culturales que también dejan marcas en el territorio, como decimos, ¿no? Y ya para acabar, hay dos modelos concretos que conocemos que se están desarrollando en paralelo en dos zonas limítrofes con a Veiga, que influyen también en los habitantes de a Veiga. Por un lado, el Parque Natural de Porto de Sanabria, en Zamora. Como vemos, el descenso demográfico es tremendo, independientemente de que se haya instalado un parque natural, y las poblaciones no perciben los beneficios de este parque natural. Es decir, bueno, ahí vemos una noticia del periódico gallego más vendido, La Voz de Galicia, y habla de Porto, de Zamora, y dicen que, bueno, así simbólicamente, pues realizaron una votación para dejar de hacer parte, de formar parte del parque natural, para que nos imaginemos la situación en la que se encuentran, ¿no? Y la dificultad para implementar estas figuras de protección en a Veiga también. Por otro lado, tenemos otro modelo en Casaio, que también es limítrofe, pertenece a Carballa de Valdeorras, que es en la parte gallega, al norte, y tenemos el caso del Teixedal, que es un bosque, bueno, es decir, muy singular en el contexto gallego, pero que es un territorio pues, muy degradado, como vemos ahí, y con un descenso demográfico, aunque hay puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo vinculados a la extracción de la pizarra, la población reside en otros municipios, porque es complicado residir aquí. Y una de estas comunidades de vecinos que gestionan montes comunales, y queremos traer este tema también aquí al debate porque es muy relevante en el ámbito gallego, pues puso en práctica un proyecto pues recuperando, es decir, la cultura, bueno, centrándose en dos cuestiones principales, las minas de wolframio y la cidade da Selva, que es un área de asentamiento de la guerrilla antifranquista durante muchos años, y donde se encontraron pinturas, bueno, como vemos ahí, el mayor conjunto pictórico esquemático de la prehistoria gallega. Y esto gracias a la participación de los vecinos en este trabajo de recuperación y de reconocimiento del territorio, sin el que pues, Carlos Tejerizo y el resto de investigadores no podrían realizar este trabajo. Entonces, en este sentido, pues, poner en valor ese conocimiento tan exhaustivo de la comunidad local y de gestión del territorio, que aunque hoy en día hay pocos recursos humanos, sí que hay un conocimiento útil, incluso en la actualidad, y que debe ser puesto en valor en relación con algunos temas que fueron saliendo ahora, ¿no? Las críticas al turismo y la mayor aceptación a otros modelos en los que bueno, sienten que pueden formar parte y sentirse también beneficiados a todos los niveles, y como es lógico también económicamente, y que hay que preparar también modelos de gestión que vayan un poco más allá de los límites institucionales, como puede ser un ayuntamiento, porque pues, la conservación de un territorio, un paisaje, la puesta en valor pues, y la dotación de servicios para que las personas también puedan vivir aquí, pues son cuestiones relevantes. Y hasta aquí. Muchas gracias.